Buenos días, mi nombre es Mauricio Molina, soy estudiante del programa de Agronomía del CECAP Pitalito. Vamos a hablar en estos momentos acerca de la fisiología del cultivo de la piña y cómo mediante nuevas técnicas de manejo hemos podido incrementar los diferentes niveles de productividad mediante la aplicación de fitohormonas y otros procesos fisiológicos para que este cultivo sea rentable y que logremos tener una muy buena productividad. Entonces, a continuación los invito a que miremos un poco el desarrollo. Compañeros, entonces retomando la presentación anterior, decimos que vamos a hablar de la fisiología del cultivo de la piña. Entonces decimos que el cultivo de la piña en nuestro país, en Colombia, es un cultivo pues muy poco nombrado, pero pues de una gran importancia económica. No quiere decir, digamos, que pues acá en Colombia no lo nombramos mucho y tenemos como unos cultivos principales, y ya por esto deja de ser uno de los ingresos o uno de los cultivos de buen manejo económico para nuestro país. Ahí decimos que dentro de nuestro país tenemos grandes extensiones de tierra con este tipo de cultivos para poder, digamos, suplir ese mercado en Corabastos, que es como el mercado principal de este producto, y que aún así tenemos empresas agropecuarias con niveles de productividad sostenibles, que lo que hacen es suplir la necesidad de ese mercado. Es un cultivo muy poco nombrado también, digamos, por el tipo o la característica fisiológica como tal, debido a que es una planta can, y a continuación más adelante vamos a empezar a hablar ya de esta característica. Entonces, en cuanto a las generalidades del cultivo, decimos que el nombre científico de la piña es Ananas comosus, que en cuanto a temperatura requiere más o menos entre unos 15 y unos 35 grados centígrados, y eso también hace parte ya de la característica fisiológica especial de este cultivo. La precipitación pluvial, decimos que no es un cultivo exigente en cuanto a esto, debido a que pues es muy eficiente o asimila muy bien pues como los recursos del agua. Decimos que se produce más o menos después de unos 900 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a luminosidad, el cultivo pues requiere una alta luminosidad, pues digamos que es lo que favorecería el rendimiento, y que lo óptimo sería alcanzar más o menos unas 100 horas de luz como promedio. Decimos que en cuanto a suelos, tampoco es un cultivo pues muy exigente. Estamos hablando de que requieren suelos más aireados, suelos con buen drenaje, permeables, y que no sean tan profundos o como tan compactados, debido a que las raíces son un poco fibrosas y la profundidad o la extensión de las raíces son más o menos 20 centímetros. Hablamos de que en cuanto a temas de pH, requieren entre 5.5 y 6 promedio el pH. Sin embargo, pues no podemos decir que en otros tipos de pH no se produce o no se sostiene el cultivo, pero entonces ya ahí vamos a tener afectaciones en temas de calidad de la fruta y bueno, otras características de productividad tal vez del cultivo. Decimos entonces que el cultivo de la piña, ya entrando en materia fisiológica, pues realiza un tipo de fotosíntesis llamado metabolismo ácido de las crasuláceas o CAN, que ese es el resumen como de la palabra. Una de las características principales de este tipo de cultivo es que tiene la capacidad pues de realizar el proceso de fotorrespiración y asimilación de CO2 durante la noche, y pues tiene también la capacidad pues como de hacer el almacenamiento del ácido málico y de agua en las vacuolas, y pues esto es lo que les permite a este tipo de plantas CAM pues como soportar esas altas temperaturas cuando están expuestas a ese tipo de condición, ¿sí? Decimos también que otra característica importante es la capacidad que tienen para adaptarse a diferentes condiciones climáticas, y que esto se realiza mediante un proceso fisiológico por su plasticidad, según J. Dan en el 2005. El cultivo de la piña, bueno, pues aquí ya estamos hablando ya como tal, tomando palabras textuales de Roycer Collazos en el 2017, según un artículo científico que retomamos y estuvimos haciendo un estudio. Entonces, ya hablando de un proceso fisiológico como la inducción de fitohormonas, entonces decimos que la inducción floral, desde el punto de vista fisiológico, pues es el cambio, es el paso de ser yema vegetativa a ser una yema reproductiva, y que pues mediante la aplicación de fitohormonas mejora la aplicación, digamos, aplicadas al cultivo de la piña, pues aumentamos la productividad o el rendimiento del cultivo. Y esto lo vimos en este estudio, en donde decíamos o nombramos que hicieron 3 tratamientos diferentes con 3 tipos de productos, y que pudimos o se pudo observar en ese estudio
que el tratamiento 1 y el tratamiento 2, que eran con diferentes ingredientes, aumentaron más o menos entre un 82 y un 81% respectivamente la productividad del cultivo, por lo que pues decíamos y concluíamos durante la lectura del artículo que este tipo de sustancias o este tipo de aplicación de fitohormonas es altamente asimilable en las plantas y que eso hace que mi cultivo o mi lote como tal sea muchísimo más rentable. Decimos que entonces hay un procedimiento realizado para la obtención de los colinos que se llama chapeo. Entonces el proceso se hace, pues digamos que se hacen plantas que están específicamente para ese proceso, que es un proceso que se hace después de unos 15 o 30 días de la cosecha. Eso permite, el chapeo lo que permite es una estimulación de las yemas axilares o rebrotes, y lo que pasa después de eso es que unos 20 o 30 días después se demora, pues sale ya el rebrotecito, que es lo que vamos a tomar como semilla para seguir reproduciendo pues el cultivo, tener como la permanencia del lote. Digamos que el proceso fisiológico que se realiza o que se cumple con esa actividad es inhibir el crecimiento apical, para que de esa manera pues se pueda estimular la formación de nuevos individuos a través del crecimiento de yemas axilares, que son las que se necesitan pues digamos para reproducir y garantizar la permanencia de esa especie. Hay una hormona pues digamos responsable de ese proceso, que es la giberelina, pues que es la hormona que interrumpe el periodo de latencia de las semillas, haciéndolas crecer, y se inducen pues al desarrollo de las yemas, frutos y la regulación pues de la longitudinal del tallo, así como la elongación de los pliegues axilares como peciolos y pedúnculos. Nuevamente, entonces, para finalizar nuestro video, podemos decir que la fisiología de cultivos es demasiado útil, debido a que nos permite conocer los diferentes procesos fisiológicos que se realizan en las diferentes plantaciones o en los diferentes tipos de plantas. Ya lo veíamos y hablábamos del cultivo de la piña, que es un manejo fisiológico diferenciado pues con los tipos, o porque es una característica especial siendo una planta CAM, y que a diferencia de las plantas C3 y C4 tienen un manejo, requieren de un manejo especial porque realizan un proceso fotosintético pues diferente, ya que se realiza durante la noche. Entonces la aplicabilidad de la fisiología de cultivos es realmente importante para nosotros como agrónomos, porque nos permite tener la capacidad de conocer y diferenciar los procesos que se realizan en cada una de las plantas y cómo se viene manejando para nosotros poder incrementar y sostener la productividad de nuestros cultivos y hacer que al final seamos sostenibles durante el tiempo. Muchas gracias.